Bienvenidos a la propuesta cultural de Canal 10, todos los sábados a las 19 horas. Esto es Flor de Ciudad. Flor de Ciudad está enfocada en las actividades que se desarrollan cada semana en San Miguel de Tucumán. Entrevistaremos a sus protagonistas en una charla que compartiremos con ustedes. Los llevaremos a descubrir y disfrutar propuestas en artes visuales, teatros, museos, cines, espacios independientes y centros culturales. Flor de Ciudad te propone información útil, anécdotas, curiosidades y entretenimiento con una agenda cultural para su difusión. Comenzamos con el programa de hoy. El sol levanta tu mañana, azares perfumando tu jardín. Flor de Ciudad te espera hoy. Tarcos violetas, lapachos lilas, multicolor, así son mis días. Flor de Ciudad, eres toda mía. Flor de Ciudad, sos mi compañía. Flor de Ciudad. Nos encontramos en el Ente Cultural de Tucumán, en San Martín 251, en la Sala Lola Mora, dentro del marco de la edición 52 del Salón Nacional de Artes Visuales de Tucumán. Rosalba Mirabella es una artista visual tucumana. Es licenciada en Artes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. A través de la fotografía, cerámicas y dibujo, realizó distintas series donde exploró los límites de representación del retrato y el paisaje. Las fuentes que utiliza para desarrollar su trabajo proviene de la escritura de diarios personales e imágenes de la cultura popular, tanto del ámbito de lo privado o de lo público como fotografías tomadas de internet o la prensa. En algunos trabajos utiliza también la cita a obras de artistas del pasado que tuvieron alguna vinculación con la región donde vive. En el Museo Irrutia Buenos Aires presentó junto a Rodrigo Cañas la muestra y el libro Los Amantes, con una beca Activar Patrimonio de la Secretaría de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación. En el año 2023 recibió el premio de adquisición 8M ediciones 2021, 2022 y 2023 en la Casa Nacional del Bicentenario en Buenos Aires. En el año 2023 obtuvo el premio especial adquisición edición del Salón de Tucumán para el ámbito nacional de las artes visuales. En el año 2022 el primer premio en la categoría dibujo en el Salón 110 Salón de Artes Visuales. En el año 2022 recibió el primer premio en la categoría dibujo en el Salón 110 Salón Nacional de Artes Visuales. Participó en residencias para artistas visuales en Argentina e Inglaterra. Es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán. En sus últimos trabajos desarrolló además de series de dibujos con grafito y carbonilla, donde aparecen paisajes, cuerpos o contextos, donde incorporó elementos de la imaginación y trazos contrastantes. Flor de Ciudad visitó el espacio de trabajo para artistas, Dicha, donde se encuentra el taller del artista visual Rosalba Mirabella. Charlamos con la artista y conocimos su obra. Bueno, yo soy Rosalba Mirabella. Estamos acá en mi taller, que es en Dicha Lugar, que es un espacio que compartimos con otros artistas tucumanos y tucumanas. Hago artes visuales ya desde hace bastante tiempo, desde mediados de los 90, y he tenido una continuidad a través de distintos proyectos y muchos formatos y algunos lenguajes. Una forma de procesar la vida, de la realidad y lo que nos pasa, muy particular, que creo que también provee una forma de conocimiento que no deja de lado lo material, lo afectivo, lo visual. Se me ha dado un poco naturalmente desde chica, era muy inclinada a esto y
nunca se apagó el deseo de seguir en esta actividad. Yo creo que ser artista tiene que ver con diferentes formas de estar en el mundo, de producir conocimiento, que tiene que ver también con la diversidad de artistas que hay, incluso hasta de forma colectiva, ¿no? De forma individual, con diferentes formas de influir en la realidad también, con algo que va un poco a contracorriente, creo, de lo que va las actividades y el mundo que tienen un fin práctico. Nosotros, los artistas, tenemos otro tiempo necesariamente porque tenemos que un poco apartarnos de ese fluir automático a veces de las cosas o que tienen otros fines, ¿no? Y creo que ahí es cuando generamos a veces señalamos, ¿no? Hacemos volver a mirar. Tiene que ver, creo, mucho con la mirada también, que tiene que volverse fresca, a veces crítica, ¿no? Tiene que ver también para mí con una constante reparación, ¿no? No solamente con una reflexión, con una reparación de algo que el ser humano a veces pierde, sí, y la belleza también, ¿no? Siempre he trabajado con el diario de artista. No, últimamente he escuchado que se le dice mucho bitácora, pero yo siempre trabajo con mis libretas y cuadernos y es una constante. Y tiene que ser con un lápiz o con una fibra y realizado a mano. Y he tenido siempre una necesidad, es como una necesidad de tener este registro de lo cotidiano, ¿no? O de anotar ideas o de anotar imágenes y de ahí quizás es que el dibujo, ¿no? Está siempre presente como una línea en mi producción. A veces es como, y va y viene, ¿no? También la escritura, creo, a partir justamente de esos diarios, que ahí es un medio en el que tanto la escritura como el dibujo, como el garabato, como el rayón, como el collage, son cosas que son una especie de cocina. Siempre ha sido el diario la cocina de la cual salen los proyectos. Tengo millones de ideas desde hace tanto tiempo, pero hay alguna que cristaliza ahí. A mí en alguna época, cuando había hecho una residencia, me acuerdo que he hecho pocas residencias para artistas visuales, pero en una porque es muy, muy lindo para mí también recordar a veces lo que me han dicho otras personas, ¿no? Desde afuera. Y alguien me decía que trabajaba dislocando lo cotidiano, ¿no? Una dislocación, cambiar de lugares, invertir términos. Y creo que sí, es como que a todo lo llevara, me parece a mí, y tiene que ver con esos diarios, esas escrituras también, como si hubiera una reducción a veces a algunos términos que después se recombinan, son operaciones que a mí siempre de algún modo llego naturalmente siempre a eso, ¿no? Yo creo que sí, siempre es como el punto de vista del cual no me he podido escapar. Me ha pasado siempre que trabajando con otros temas, ¿no? Siempre vuelvo un poco a esa autorreferencia, de decir, a ver, ¿quién es el que está mirando? Y entonces vuelvo como a indagarme a mí, a mi propia vida. Hay esa cosa, además tengo como una necesidad de volver por ahí entre las lecturas o las teorías que uno trata de abordar o que te empapan, ¿no? También muchas veces trato como de volverme un poco a la experiencia directa, ¿no? Que tengo yo con las cosas del mundo y sobre todo con los vínculos, que es algo que me interesa mucho.
Y siempre vuelvo como a eso, ¿no? A lo cotidiano, a la experiencia directa. Porque me fascina la historia del arte, me encanta un montón, pero siempre termina como volviéndose para mí un poco lo teórico, un poco que se fuera de la realidad. Siempre tengo esa necesidad de volver a mirar lo más pequeño de la casa, ¿no? de la circulación por la ciudad que uno hace. Ahora justamente en la última serie en la que estuve trabajando, que son esculturas, me he pasado el verano entero recorriendo la ciudad y sacando fotos. Y a veces tenía la tentación de decir, bueno, a ver, quiero conocer toda la historia. E indagaba un poco, pero siempre volviendo a la experiencia directa, ir de día, ir de noche, sacar fotos del lago San Miguel. Resulta que salía un artículo en el diario y tomar eso y relacionarlo con la mirada, con las esculturas del parque, preguntarme por qué hay una escultura griega en la ciudad de San Miguel de Tucumán, ¿no? Es algo que no he abandonado nunca. El dibujo a veces se ha metido por ahí, se ha quedado relegado en cuadernos, y después cuando he podido, cuando vuelve a salir eso, que ha sido en el año 2016 como obra, porque yo empecé, bueno, con mi formación en la facultad, que dibujaba mucho, que tenía un montón de referentes de dibujo en esa época. Me acuerdo, bueno, hasta los domingos cuando salía en el suplemento literario, yo lo esperaba para ver el dibujo, que primero era de Aurelio Salas, después hubo otros artistas que ilustraban. Siempre he sentido como esos dibujos en tinta, ir a ver, por supuesto, me acuerdo cuando apenas había entrado en la facultad en los años 90, que yo fui al Museo Timoteo Navarro y estaban expuestos todas las carbonillas de Lola Mora, de los gobernadores. Son cosas que me han marcado, y además talleres que yo iba aparte de la facultad, porque yo aparte de la Facultad de Arte de los talleres iba a un taller los días sábados de Kelly Romero, y ahí veía mucho dibujo, había todo como una herencia de artistas. Hice también un año en el taller A de Linares. Hice grabado también. En grabado nos exigían una cantidad enorme de dibujo y yo lo disfrutaba. Además me encantaba que me pidan porque era un placer para mí. Me acuerdo un poco charlando con Pablo Donzelli, que es escritor, que le había gustado mucho una obra que yo había hecho que se llamó El Diario del Sol Rojo. Ahí yo me propuse dibujar todos los días un momento del día en el que sintiera alguna especie de elevación. Ese era el criterio. Entonces todos los días, cuando sentía como que el tiempo se detenía, que había algo que me llamaba la atención, has visto que son momentos como muy precisos, volvía a mi casa y lo dibujaba de memoria. Hubo una vuelta del dibujo a nivel como internacional y nacional también. Y bueno, entonces también yo creo que eso me atravesó a mí, esta como reposicionamiento del dibujo como con el mismo valor que la pintura y que la fotografía, ¿no? Que hubo a nivel internacional, en la cual uno veía un montón de artistas, un dibujo con una potencia renovada también, que a mí me han dado ganas como de volver a plantear dibujos a veces en formatos más grandes. O sea, ¿a quién le hablo, no? Es una pregunta que está buenísima, porque me acuerdo que con Rodro Cañas, que es un artista con el que muchas veces he trabajado a dúo en los últimos años, hemos hecho bastantes proyectos juntos y muestras, como el libro Los Amantes y otras muestras. Siempre nos planteamos esta pregunta. Diana Eisenberg, que también es una referente, una artista argentina que es referente de ambos, también son cosas que ella anima a los artistas a preguntarse, ¿no? Y yo creo que le hablo como tengo como un diálogo imaginario con alguien una persona con la cual tengo una incipiente historia de amor y que estoy tratando de
de observarla, de conocerla, de mostrarle lo que hago. Trabajo con el cuerpo porque siempre me he planteado que de distintas formas vuelvo al autorretrato. Siempre, que es un poco lo que contaba hace rato, que a veces me voy y trato de trabajar sobre conocer, ¿no? otras formas de trabajo y diferentes líneas, teorías, artistas, otros artistas, trato de ver, pero siempre vuelvo como un poco a la pregunta de quién es el que mira, que soy yo, y tratar de desarmar esa mirada desde la cual veo el mundo. Y por eso siempre vuelvo al autorretrato. Hay una serie de dibujos que yo hice me parece que ha sido en el 2020, que se llamaba Autorretrato, que eran 9 imágenes yo había tomado un cuaderno, cuento la obra, y todos los días con escritura automática escribía autorretrato como. Entonces empecé a hacer listas y se empezaron a armar cientos de frases. Autorretrato como, y había frases muy largas, ¿no? Autorretrato como fondo de obra de Agnes Martin, supongamos. Y me salían como... Y después hice una selección que hacía, por ejemplo, el dibujo que era una obra de Agnes Martin, y arriba un trazo que quería hacer una cabeza, ¿no? La obra, se llamaba Cabeza. Que esa obra tuvo el primer premio del Salón de Dibujo, del Salón Nacional de Dibujo. Esto lo cuento porque para mí ha sido una cosa muy, muy linda encontrarme con el dibujo de esa forma, ¿no? Desde un reconocimiento que para mí ha sido lindo, ¿no? Entonces por eso es creo el cuerpo, ¿no? Y mucho también me interesa lo que tiene que ver con, que no sé si tiene tanto que ver con esto, ¿no? Pero en lo social, los comportamientos que asumimos muchas veces de acuerdo a esas programaciones que tenemos, las costumbres, muchas veces lo que nos limita. Me interesa como detectarlo, ¿no? Detectar todo eso que que a veces tienen que ver con normas sociales, ¿no? Con formas de relacionarnos, y me interesa volver a mirarlo, como hacerlo consciente. Algo que además a mí me interesa mucho es como revisitar obras ajenas. Yo no sé si hay algún artista que no lo haga, porque me parece que somos, al fin y al cabo, no estoy diciendo nada que no hagamos todo. Sí, llegar hasta el límite casi en una cita, en esto de decir, estoy mirando esto, y el paisaje a mí me interesa un montón, o sea, me interesa mucho en referencia al lugar donde vivo, ¿no? A San Miguel de Tucumán, y he tomado en algunas de las obras a un dibujante que es Adolf Medfessel. Era un dibujante, de estos dibujantes viajeros, que él salió a dibujar distintas zonas de la Argentina para un atlas que, si no me equivoco, es de Burmeister y que está en La Plata. Él además vivió acá en Tucumán, entonces él hacía este tipo de ilustraciones científicas, ¿no? De tipo científico, además trabajaba con acuarelas, eran obras en pequeño formato. Entonces a mí me gusta mucho esto de la forma de él de salir a caminar y encontrarse. Cuando he trabajado con algunos paisajes que planteaban vistas como el Parque 9 de Julio, yo los traté de dibujar a la manera de Medfessel. Entonces estar enfrente de una de las fuentes del Parque 9 de Julio, donde está el reloj, quedarse ahí horas, ver minuciosamente cada detalle, ver cómo en realidad en una de esas barandas espléndidas que hay por ahí cerca de la fuente de la escultura griega, está enroscado el trapo hay un trapo ahí con el que están lavando los autos, y allá hay una motito con una pareja besándose. Ha habido una época en la que trabajaba exclusivamente, casi reversionando obras de artistas. Después, últimamente, ahora me estoy despegando de eso, ya hace unos años, porque han aparecido otras cosas, ¿no? Una de las obras que a mí más me ha gustado hacer ha sido una reversión de Los Gobernadores,
de los retratos de los gobernadores de Lola Mora. Y a mí lo que me interesa es dialogar con ese artista, con esa obra, pero además que salga algo imprevisto, ¿no? Y después me pareció que era como algo que siempre se mostraba en bloque en Tucumán, ¿no? Esta cantidad, estos personajes, y yo decía, y lo importante es ella. Para mí, me gustaba decir, no, retratos de estos señores, y yo voy a decir, no, ella es la importante. Pienso un poco en el momento presente, si hay algo que yo haya venido haciendo y que pueda servir a artistas más jóvenes. Quizás el valor, lo pongo como valor de la persistencia, que yo creo que es interesante como seguir, no desanimarse, me parece que es importante, porque a veces el contexto se pone un poco hostil. Pero bueno, yo creo que siempre hay que volver a saber lo valioso que es lo que una hace, que creo que es muy necesario para el mundo. Agradecemos al Ente Cultural de Tucumán, a su presidente, el arquitecto Humberto Salazar, al director de Artes Visuales, el licenciado Juan Bracamonte. Hemos llegado al final del programa de hoy. Hemos conocido un poco más de este universo que es nuestro Tucumán. Los esperamos el próximo sábado a las 19 horas por Canal 10, el canal de los tucumanos. El sol levanta tu mañana, azares perfumando tu jardín. Flor de ciudad te espera hoy. Tarcos violetas, lapachos lilas, multicolor, así son mis días. Flor de ciudad.